vamos a orar a nuestro Dios. Mi amado y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque eres bueno y misericordioso, Dios. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste en este día, Dios, con tu presencia, Padre, con tu protección. Gracias por derramar tanto amor, Dios, hacia nuestra vida. Gracias por sostenernos, cuidarnos, para gloria y honra de tu nombre, mi amado Dios. En esta oportunidad, Señor, quiero estar compartiendo, Padre, Dios mío, tu palabra, la palabra que en cual Dios tiene el poder para sanar, tiene el poder para salvar, restaurar, libertar, Dios. Padre, por eso en esta hora, Dios mío, Señor, pues la gloria es tuya, Dios, y la alabanza a tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar compartiendo en este momento. Vamos a estar compartiendo una bendita palabra a nuestro Dios. Vamos a hablar de algo, de un patriarca en la fe, un hombre que Dios levantó, lo escogió, ahora en medio de la esclavitud, pero bueno, Dios es fiel en sus promesas. Vamos a estar compartiendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 48 al 50. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, y gloria sea el nombre del Señor, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira a la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte el cual subes, y seré reunido con tu pueblo. Amén. Que es grande Dios, ¿no es cierto? Ya anunciando de antemano lo que allí su siervo solamente iba a mirar de lejos, aquella tierra que Dios había prometido a su pueblo Israel. Ese momento, ¿verdad? Yo creo que para ningún ser humano estar allí preparado sobre estas noticias de lo que Dios habla. Cuando vemos la notificación de la muerte de Moisés, uno de los pasajes más conmovedores y reveladores de toda la Escritura, pues encierra el misterio del fin del servicio, la perfección del propósito divino y la transición del siervo hacia la gloria eterna. Moisés, notificado de su próxima muerte, el siervo que terminó su carrera bajo la mirada de Dios. La voz que anuncia el fin, cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte Nebo, no lo hace con tono de castigo, sino con tono de ternura divina. Es el llamado final del maestro a su siervo fiel. No le dice tu tiempo se acabó, sino sube. Esa palabra que allí dice sube no es solo movimiento físico, sino una ascensión espiritual. Moisés está a punto de subir al desierto, a la presencia misma del Eterno. El monte Nebo se convierte así en el puente entre el deber y la recompensa, entre el polvo y la gloria. Dios no manda a Moisés a morir en el valle, sino en la altura, para enseñarnos que la muerte del justo es una elevación, no una caída. Por eso es que cuando Dios le llama, ¿no es cierto?, allí a su presencia, y una de las cosas que Dios no le permite llegar, poder mirar, caminar sobre esa tierra, la cual Dios había prometido a su pueblo, la cual Él había dirigido por años a ese pueblo,
Pero por causa de ese pueblo también él tuvo esta recompensa. Por eso dice, precioso es en los ojos de Jehová la muerte de su santo, cuando habla en Salmo 116, versículo 15. El fin del camino, podemos ver la promesa no poseerla. Moisés contempla desde la cumbre toda extensión de Canaán. Sus ojos alcanzan la tierra que sus pies no pisarán. Dios le permite ver el cumplimiento de su fe, aunque no participar físicamente en ella. Esto nos habla de una visión de fe perfecta, que se completa en la esperanza y no la experiencia terrenal. Aleluya. ¿Cuántos ejemplos hay en esta palabra? ¿Cuántos mensajes más profundos? ¿Cuánta verdad tan real? Que encierra cada versículo, cada palabra. En estos pasajes, o en esta palabra que Dios habla, en esta lección que podemos decir, ¿no es cierto? Dios le muestra que la obra no termina con él, sino que su legado continúa en otros. El verdadero siervo aprende a morir viendo cómo la promesa sigue viva, aunque él se aparta. Muchas veces creemos que somos indispensables, que somos los únicos. Por allí como escuchamos, ¿verdad? Como un comentario o una expresión, algo como que más ya no es en un sentido, ¿no? Como a veces nos creemos que somos la única Coca-Cola del desierto, y no es así. Creemos que no habrá ningún otro que mejor que nosotros, sino que Dios siempre tendrá la mirada en nuestra vida, y no es así. Dios, la obra de Dios no termina con que nosotros hemos sido llamados, no. Ciertamente Dios nos llama con un propósito, y ese propósito solamente lo determina nuestro Dios. ¿Cuándo va a terminar el tiempo? ¿Y quién lo seguirá? Sea lo bueno o sea lo malo, pero bueno, Dios es el que decide. Ahora, está en la persona del sucesor en seguir los pasos conforme a lo que el anterior sucesor, el anterior que fue sucedido, en este caso Moisés, tenga el mismo pensamiento. Tenga el mismo pensamiento. Pero el verdadero siervo aprende a morir viéndola con la promesa sigue viva, aunque él se aparta. Así también muchos hombres y mujeres de Dios no ven plenamente lo que sembraron, pero su visión sigue floreciendo en generaciones futuras. Moisés no entra a la tierra prometida, pero entra en un propósito cumplido. Eso es lo más importante, llegar a la meta, al cumplimiento de esa meta. Ciertamente la meta de Moisés era llegar a pisar, recorrer esa ciudad, recorrer esa tierra. Pero lamentablemente el propósito de Dios, por eso es que su palabra dice que los pensamientos míos no es como de Dios. Estos todos murieron en fe sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Cuando habla el capítulo de los héroes de la fe, en Hebreo capítulo 11, versículo 13. La santidad de la partida, morir en obediencia. Y uno le arrebata la vida a Moisés, le ordena morir. Esto, ¿no es cierto? Esto muestra un nivel de comunión tan profundo que incluso la muerte se convierte en un acto de obediencia. Su vida comenzó con un llamado, ve, le dijo, ¿no? Y termina con otro, sube. Gloria damos a Dios, ¿no? El mismo Dios que lo llamó del desierto de Madián
lo llama ahora al descanso eterno, y no hay temor en esta muerte porque Moisés no cae, sino que se entrega. Muere en la cima, en el mismo lugar donde la vista se confunde con el cielo. Qué maravilloso es Dios. Podemos ver un texto paralelo a este material, cuando Jesús también murió en obediencia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando lo dice el evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 46. Ambos murieron conscientes y obedientes en la comunión con el Padre. Ambos. Tanto Moisés como Jesús. Por eso que Moisés hace el tipo de Jesús ya en el Antiguo Testamento. Todo lo que padeció Moisés, lo mismo padecería nuestro Señor. Y lo enterró en el valle y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Cuando hablan de Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. El que lo sepultó fue Dios mismo. Esto es sublime. El cuerpo del siervo quedó escondido, pero su espíritu fue recogido en la gloria. El anonimato de su sepulcro enseña que la obra pertenece a Dios y no al hombre. Aleluya, Jesús. Puedo sentir su presencia en esta tarde. Hermoso es pertenecer a Dios, pertenecer a esa obra de Dios y no a del hombre. Nadie puede glorificarse en el servicio del Altísimo porque el siervo desaparece para que solo quede visible el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Este mismo, en este misterio prefigura a Cristo después de que su obra redentora, su tumba también quedó vacía y gloriosa, símbolo de la victoria sobre la muerte. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, cuando dice el evangelista Mateo en su capítulo 22, versículo 32. La figura de Cristo, la muerte de Moisés, cada detalle del final de Moisés tiene eco en la redención. Moisés subió para morir. Cristo subió al monte Calvario para morir. Moisés vio la tierra prometida, pero no entró. Cristo vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho cuando habla Isaías capítulo 53, versículo 1. Moisés murió conforme al mandato de Dios. Cristo murió conforme al plan eterno del Padre. Moisés, gloria sea el nombre del Señor, fue sepultado por Dios. Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Moisés su cuerpo fue oculto. Cristo, su cuerpo fue glorificado y ascendido. Qué grande es nuestro Dios. Ambos murieron para abrir caminos a otros. Moisés para que Josué, figura de Jesús, guiara al pueblo a la tierra para que nosotros entremos a Canaán celestial. Podemos ver también Moisés transfigurado, la victoria sobre la muerte. Siglos después Moisés aparece en el monte de la transfiguración cuando habla en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. El mismo que no pudo entrar en Canaán, entra en gloria junto a su Hijo, el Hijo de Dios. Eso confirma que la gracia cumple lo que la ley no pudo. La ley murió al borde de la promesa, pero la gracia la lleva hasta el cumplimiento. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando nos habla el evangelista Juan,
capítulo 1, versículos 17. En estos, todas estas cosas, en esta enseñanza, ¿no?, que nos trae para nosotros, viendo todo lo que realmente aconteció, aún ya desde el huerto del Edén, todo lo que debía ocurrir, porque nada se escapa a los ojos de Dios. Dios tiene su plan redentor, su plan, sus propósitos para con cada nuestra vida. Muchas veces vas a escuchar y te van a apuntar con un dedo para ti, pero 4 irán o 3 para ellos. Pero ese dedo apuntador, acusador, te van a decir: tú no sirves para nada. Eres un estorbo. Apenas predica, apenas cuántas cosas. Aún la misma sociedad. Quizás seas una persona que no conoces a Cristo, pero ya tienes estas cosas que viven juzgando, viven golpeando tu vida, tu moral, de que no eres nada, que no sirves para nada, que lo único que sirve para drogarte, para emborracharte, para robar. Aleluya, alabado sea Dios. Pero sin embargo, cuando vienes a los pies de Cristo, Dios te hace una persona diferente, un pensamiento diferente a la presencia de Dios. El creyente no teme la muerte cuando sabe que viene por orden del Señor. El que ha caminado con Dios toda su vida sabrá reconocer su voz también en la hora final. Dios honra a su siervo, al servicio fiel, incluso en su partida. No todos mueren en el valle, algunos mueren en la cima después de haber visto la promesa. El fin no es una derrota, sino un cumplimiento. La muerte del justo es la firma final de una vida aprobada. La visión continúa más allá de nosotros. El siervo muere, pero la obra del reino sigue viva en las manos de Josué, es decir, en las manos de Jesús. El anuncio de la muerte de Moisés no fue una tragedia, sino una graduación espiritual. Fue el momento en que el cielo le dijo: ya has hecho tu parte, sube al monte y descansa. Sube al monte y descansa. ¿Cuántas personas anhelan tener esta experiencia? Podemos ver cuántos hombres, cuántas mujeres decididas en servir a Dios, no importa si aún le deban cortar la cabeza, aún si deba perder su familia por causa del Señor. Porque verdaderamente hay ese remanente en esta tierra. Hay esas personas que están en diferentes partes de este planeta Tierra, quizás con diferentes lenguas, digamos, idiomas, pero están decididos a servir a Cristo, pase de lo que pase. Si tiene que ser llamado por Dios a su presencia, pues están dispuestos. Ahora la pregunta: ¿estamos dispuestos a partir con el Señor cuando Él nos llama? ¿Está dispuesto tú, hijo, ver que tu madre Dios lo llama? ¿Está dispuesto tú que tu papá sea llamado por Dios? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Este hombre había cumplido el propósito en esta tierra, fue fiel. Ciertamente en algunos puntos falló, pero es humano. El tema es reconocerlo delante de su presencia. Por eso es que en esta
tarde quiero invitarte a que puedas realmente ser como un ejemplo, ¿no es cierto?, que nos dejaron estos hombres cargados en la fe, donde aquel momento, ¿no es cierto?, que el cielo le dijo: ya has hecho tu parte, sube al monte y descansa. Sus pies se detuvieron, pero su voz sigue hablando a través de la ley y de los profetas y de Cristo mismo. Cuando el apóstol Pablo, uno de los grandes hombres de Dios también, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, cuando habla en Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo. Por eso es que vemos en la palabra de nuestro Dios, la gran fidelidad de Dios, cuando realmente, a pesar de cuántas luchas, pruebas debamos pasar, aunque muchas veces sean las tempestades más fuertes de las que hemos pasado, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, no sé cuántas tempestades ya hemos pasado. Pero quiero decirte que dentro de todas esas tempestades estuvo el mejor amigo, ese amigo llamado Jesús, ese amigo que no nos abandonó y no nos abandonará hasta el día que estemos delante de su presencia. Por cuanto su sacrificio fue tan pesado sobre esta tierra, donde el valor incalculable del alma y de tu alma misma, por eso que Él sigue luchando, sigue allí, abogando nuestra causa, sabiendo que muchas veces fallamos, pecamos, erramos, pero aún allí Jesús sigue abogando nuestras vidas, esperando que en aquel momento, cuando entremos su presencia, el cual su palabra dice que donde estaremos y nos presentaremos ante el trono de Él. Y allí seremos juzgados según nuestras obras, según todo lo que por allí nos toque pasar. Lo que hemos hecho en esta vida, en esta tierra. Por eso es que alentarte, amigo, varón de Dios, siervo del Señor, que estás pasando penalidades como buen soldado, no te detengas, siga avanzando. La promesa está escrita, en la cual se cumplirá, y aún saber que no estamos solos. La obra que hemos comenzado quizás no la terminamos, pero otra la va a terminar. Puede ser nuestros hijos, tantos hijos en la sangre como hijos espirituales, donde ellos terminarán esa carrera, esa obra, culminarán en los planes y los propósitos de nuestro Dios. Por eso quiero que usted pueda comprender que cada uno hemos sido llamados con el propósito de nuestro Dios. Moisés había culminado su carrera, pero no había llegado a la meta, en un sentido a llegar a la tierra prometida, sino que la vio desde lejos, la contempló con sus ojos, no la pisó. Por eso es que en este tiempo nuestros ojos estén lavados con colirio para ver la gloria de Dios, aún de todas cosas que pueda uno pasar como hijo de Dios, en pruebas, dificultades, pero sobre todas las cosas confiando y esperando en el Señor. Dios no vuelve atrás en sus promesas. Por eso es que como hijo de Dios debemos vivir de tal manera que cuando llegue la hora del llamado pueda subir sin miedo, sabiendo que el otro lado del monte lo espera el rostro del Eterno. Nos espera allí nuestro Señor. Así que también cada hijo de Dios debe vivir de tal manera. Que debemos vivir una vida
conforme a los planes de Dios, conforme a lo que Dios estableció en tu vida. No conforme a lo que yo pienso, lo deseo, no, conforme a los pensamientos de Dios, a los designios de nuestro Dios. Así como Moisés pudo contemplar, hay muchos que todavía ni siquiera han contemplado, no hemos contemplado todavía lo que es aquella patria celestial. Por eso en esta hora te vengo a invitarte a que puedas afirmar tu fe, tu confianza en el Señor, y en cual Él va a dar esa victoria de parte de nuestro Dios. Y estamos más que agradecidos, Dios, por darnos esta bendición de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Usted que está allí del otro lado, usted que va a escuchar estos audios, usted que va a estar meditando sobre todas estas cosas, sabiendo que fue en el Antiguo Testamento, pero también se tipifica a la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios es un Dios sabio, entendido, que dejó escrito para que podamos seguir cada uno recibiendo de su palabra. Ya han pasado un buen tiempo, ¿no es cierto?, de esta reflexión, y antes de terminar quiero estar orando a Dios, pidiendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que vaya trabajando su palabra en su vida y que realmente pueda recibir esa fuerza para seguir avanzando, y Dios abriendo los caminos para continuar haciendo la obra de nuestro Dios. Mi amado y eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, porque es bueno tu nombre, Dios. Padre, esperando que los dichos de mi boca sean gratos delante de tu presencia,